Arrestan a un periodista luego de que intentara sacar información o pedir información veraz y oportuna sobre el derrame de cloruro de vinilo que tuvo lugar en Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania. Te platico todo aquí y la información que aún no han brindado, y la población se encuentra en estado de alerta y pánico. Comenzamos. ¿Cuál es el estado de alerta o emergencia en Ohio después de que hubo un descarrilamiento de trenes? ¿Cuál es el estado de emergencia en Ohio después de que hubo un derrame de una sustancia tóxica que transportaban 5 vagones de un ferrocarril? Hubo un descarrilamiento y el gobierno, las autoridades, ordenaron que esa sustancia fuera explotada. Está surgiendo una gran nube tóxica por todo Ohio. ¿Cuál es el estado de alarma, de emergencia? ¿Qué consecuencias va a traer esta sustancia tóxica como el cloruro de vinilo, que ha sido catalogada como una sustancia que puede producir enfermedades como cáncer? Bien, pues el estado de emergencia y la información veraz la quiso saber un periodista, el cual lamentablemente fue arrestado cuando quiso acercarse a las autoridades a pedir información de cuál era el grado de contaminación del suelo, del aire y del agua, después de que el cloruro de vinilo fuera explotado por órdenes de las autoridades de Ohio. Ahora una gran nube tóxica cubre todo ese poblado. Las autoridades dieron la orden a los habitantes de evacuar. Ellos ya quieren regresar a sus casas, y en las redes sociales se han estado viralizando varios videos en donde se muestran peces y faunas que han perdido la vida debido a la toxicidad del cloruro de vinilo, que es la sustancia que derramaron estos trenes, estos vagones de trenes, cuando ocurrió este terrible desastre ahí en Ohio. Bien, están surgiendo videos en donde un aproximado de 3.500 peces habían perdido pues la vida, yacían muertos, porque se está refiriendo de que el agua se encuentra sumamente contaminada. Las mismas autoridades salieron a decir en conferencia de prensa que como prevención, la población que se encuentra en Ohio empieza a tomar agua embotellada. Es común que allá en Estados Unidos puedan tomar la gente agua directamente del grifo. Pues bien, eso ya no está permitido. Y esto porque, bueno, se hicieron virales los videos de los peces que yacen muertos y diferentes aves. Lo que se deduce es que está contaminado el agua y el subsuelo de Ohio, en donde ocurrió el descarrilamiento de estos trenes que tuvieron un fallo y que pues se derramó esta sustancia tóxica, a la cual el gobierno ordenó que pues se explotara. Se ha generado un importante revuelo alrededor de la noticia, y es que la comunidad y la población está realmente preocupada por la situación de salud, que el peligro en cuanto a salud pudiera representar la nube tóxica que ha despedido el cloruro de vinilo en la atmósfera, en el aire y en la tierra. Y es que la crisis ambiental que se está dando en Ohio pues tiene una situación realmente alarmante por precisamente la observación de estos peces que yacen muertos en varios ríos y varias aves que también han caído fulminadas. Y es que fue el descarrilamiento de 50 vagones de un tren. Este descarrilamiento, como ya sabemos, ocurrió en East Palestine, Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania. Precisamente en unas imágenes del hecho, de este hecho del descarrilamiento del tren, se observa
en un video de seguridad como uno de los vagones del tren ya presenta la falla mecánica. En esos videos de seguridad se puede apreciar unos kilómetros antes de donde ocurrió el accidente que ya venía con varias fallas. En el video en cuestión se observa una sucesión de chispazos y flamas de que ya venía uno de los vagones encendido, que fueron el aviso de lo que pasó después. Si bien la tripulación fue informada del incidente, a pesar de tomar las medidas precautorias, de todas formas ocurrió el descarrilamiento. En un principio, según se informó, nadie salió herido del accidente, pero las preocupaciones sobre la calidad del aire y del suelo pues se dieron enseguida, sobre todo para la gente que vive cerca o a pocos y escasos kilómetros de estos ejes de tren, de estos vagones donde ocurrió la desgracia. Las sustancias químicas a bordo del tren preocuparon a los residentes, lo que ocasionó que inmediatamente los que viven principalmente más cerca evacuaran la ciudad. Posteriormente, algunos funcionarios del gobierno dieron la orden de que a las personas que vivían en un kilometraje que se considera peligroso, en una cercanía, ellos ordenaron que estas personas evacuaran. Esto a medida que crecían los temores, y ordenaron los funcionarios la evacuación inmediata a medida que crecía el temor por una explosión inmediata debido a la sustancia que llevaban los vagones del tren. En el tren, como ya sabemos, transportaban el cloruro de vinilo, que está asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Y las autoridades advirtieron que ese elemento, el cloruro de vinilo, al quemarse, podría liberar otros gases tóxicos. Uno de ellos, el cloruro de hidrógeno, y otro, el bogeno, que se utilizaron como arma en la Primera Guerra Mundial. Los funcionarios de gobierno decidieron liberar intencionalmente y quemar el cloruro de vinilo, que es cuando se originó la gran explosión, que terminó causando pues llamas y un denso humo negro, que se elevó nuevamente hasta el cielo. La estremecedora escena hizo que la gente y los pobladores de ahí se cuestionaran de estos posibles impactos que podrían repercutir en la salud de los residentes del área y en la fauna del lugar, que las autoridades habían advertido que hacían todo lo posible para proteger a las personas. Pero eso no evitó que circularan los videos que dieron muestra de la situación de emergencia que se vive en Ohio, ya que más de 3.500 peces muertos y varias aves que caían pues muertas, y esto por la calidad del agua y del aire, después de haber sido invadida por esta sustancia tóxica y ese humo negro. Y así se evidenciaba la gravedad de lo acontecido. Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, habló al respecto. Él explicó que no se le alertó sobre el estado de estos trenes, además de que denunció de que las autoridades no le habían explicado que no se consideraba como un alto riesgo las fallas en estos vagones sobre las sustancias que contenían y cómo éstas eran trasladadas y pasaban por un poblado, representando un riesgo para los residentes del lugar. Él dijo en una conferencia de prensa que varios de estos vagones pues sí tenían sustancias tóxicas, pero que ellos no habían sido advertidos de la peligrosidad de esto, dado que estos trenes pasan en una zona pues conurbada, con bastante población, lo que representaba un verdadero riesgo. Esto él lo denunció. Obviamente pues a la empresa de ferrocarril que hace el traslado de estas sustancias. Para variar, algunas personas después del descarrilamiento de estos trenes y la liberación de estas sustancias tóxicas, pues han empezado a tener algunos síntomas como picor de garganta, náuseas y dolor de cabeza. Como han explicado, la exposición a estos contaminantes, al humo de esos contaminantes, podrían generar hasta la muerte. Pero las autoridades insistieron que el tipo de episodios inhumanos eran poco probables, o sea que insistió las autoridades en decir que no iban a correr el riesgo de perder la vida, que tenían que estar inhalando
esas sustancias tóxicas, pero en mayor concentración, según dijeron las autoridades. De todas formas, la incertidumbre permanece, porque ¿quién confía después del desastre de Chernobyl, en donde las autoridades no supieron orientar bien a la población y no evacuaron a tiempo, y tantas y miles de vidas se perdieron y fue catastrófico, lo que originó ese desastre de nuclear ahí en Chernobyl, y la que las autoridades no supieron atender. Se teme lo mismo, que las autoridades no puedan proteger bien a la población sobre este desastre que ocurrió. Es un desastre químico que podrá tener repercusiones graves a la salud. Es la preocupación de la gente, de cómo va a quedar el suelo y el agua. Ellos viven ahí, ¿a dónde van a ir? Ya quieren regresar a sus casas, pero las autoridades no les dan la información veraz y real. Es por eso que hasta detuvieron a un periodista que intentaba sacar la información sobre qué tan peligroso era este desastre y la magnitud de los daños que podría ocasionar. Si desconocen los efectos de lo que pueda ocasionar estos tóxicos, como ocurrió en el desastre de Chernobyl, eso es el mayor temor de la población, y con justa razón. Imagínense, una gran nube densa que ya abarca kilómetros y que la estén respirando, que pueda ocasionar obviamente pues daños a la salud de los pobladores. Es que la contaminación del agua, vemos en los videos que se corroboró recientemente en East Palestine, Ohio. El 2 de diciembre del 2023 estuvieron circulando videos de unos riachuelos que hay allá, y los peces estaban ya muertos. Imagínense, si eso le hace a los peces estos químicos, pues es casi, la gente dice, es casi seguro que pueda dañar la salud también de las personas. Además de, no nada más los peces, que pues obviamente están en agua, cayeron de forma fulminante, sino otro tipo de fauna, como las aves. El director del Departamento de Salud de Ohio por lo pronto recomendó tomar agua embotellada. Las autoridades mencionaron que el agua de la población se mantenía protegida, pero a la par dijeron que también pues tuvieran precauciones y consumieran no agua del grifo, sino agua embotellada. Los resultados de las pruebas que les están haciendo al agua para ver si va a ser posible que pues sea para el consumo humano. Imagínense, si tiene un alto contaminante, pues definitivamente ya no van a poder consumir esa agua. Es considerado ya como un desastre natural, un daño al medio ambiente y una contaminación que representa un peligro para los residentes. Además del cloruro de vinilo, además otras 3 sustancias se liberaron en el aire, el suelo y el agua. Este es el acrilato de butilo, el acrilato de etilexilo y el éter monobutílico de etilenglicol, según confirmó una carta del AIPA, notificando la liberación de estos gases a partir de la quema del cloruro de vinilo. Notificaron a los dueños de este ferrocarril, a esa empresa, para que se hagan responsables sobre la limpieza que tienen que hacer al ambiente después de este desastre. Lo paradójico y curioso de esto ocurrido es que en Netflix hace aproximadamente un mes habían promocionado una película en donde ocurre un desastre de un descarrilamiento de un tren, en donde uno de los vagones explota porque lleva una sustancia tóxica, y lo curioso es que es precisamente en ese lugar, en Ohio. Esa película fue grabado en dicho lugar, en Ohio, y que prácticamente la película trata de un accidente ambiental de similares características ocurridas como la de Ohio. Exactamente igual, ocasionado por el descarrilamiento de un tren. Es demasiada coincidencia. Esa película o film fue realizado con la participación de residentes de la zona de Ohio. Incluso uno de ellos habló con la prensa y sostuvo que todavía no había informes claros de los daños del suelo, de la atmósfera, del aire, sobre la contaminación y los graves daños que podría ocasionar estas sustancias tóxicas a los residentes o a los pobladores de Ohio. Él dice, no ha habido nuevos informes de agua desde la noche del incidente, y no ha habido ningún informe realmente publicado sobre el suelo tampoco, por lo que él puede ver. Sigue consultando el sitio web de respuesta de la EPA. Ahí es donde vio la lista completa de productos químicos que se derramaron. No ha habido
una lista completa dada por la compañía ferroviaria. Y es lo que preocupa, de que todavía no existe una información realmente oficial en donde las autoridades y la compañía ferroviaria y el director de la salud diga: no hay peligro, pueden regresar a sus hogares. La gente está totalmente espantada, y como no, después del desastre de Chernobyl, en donde se perdieron miles de vidas con daños a la salud terribles como el cáncer, pues ¿quién podría confiar en que respirando estos gases tóxicos podría estar bien, si están viendo que los peces y diferentes tipos de faunas están cayendo fulminadas? Los usuarios de ese poblado de Ohio están denunciando que las autoridades no están revelando la información real para no causar pánico o miedo masivo sobre las repercusiones reales. Todo esto se vio potenciado gracias a que un periodista le quiso preguntar al gobernador de Ohio los reales y verdaderos daños de este accidente, de las consecuencias del descarrilamiento y del derrame de estas sustancias tóxicas que han generado esa gran nube de humo tóxica que tiene diferentes elementos químicos que podrían ser perjudiciales a la salud. Y las cosas con la gravedad de este descarrilamiento, en donde se regó esta sustancia tóxica que ha generado otras 3 sustancias tóxicas, y los residentes del lugar están súper preocupados porque todavía no confían al 100% en las autoridades sobre los daños y repercusiones a la salud que podrían tener. Quería que te enteraras aquí en Chelita Te Lo Cuenta. No olvides dejar en tus comentarios qué opinas al respecto, los voy a estar leyendo. Nos vemos en un próximo video.